Y con nosotros y le agradecemos por esperarnos la buenas tardes. pausa. Bienvenida, Alejandra. Bueno, una economía difícil, ¿no? La de estos tiempos. Y en el día de ayer conocimos un índice de inflación de 3,3%, cuestionado por muchos, ¿no? Sí, lo que sorprendió fue la diferencia de opiniones entre dos organismos oficiales de este gobierno, porque había salido la Secretaría de Comercio a decir que los alimentos estaban aumentando un 7%, un 7 algo más, y de pronto el INDEC sale con una inflación del 3,3, pero en alimentos 2,5. Entonces sorprendió mucho esto y no es la sensación que tiene uno cuando va al supermercado y hace las compras. 2,5 no cierra. No cierra con el ticket que uno paga en el supermercado bajo y ningún además concepto. contra, digamos, lo que había previsto la Secretaría de Comercio. Una Secretaría de Comercio que tira un número, la verdad, de forma muy sorprendente. Actúa más como una consultora privada que como un organismo del gobierno que debería estar velando para defender a los consumidores y usuarios, para que los precios no aumenten, y tiene un montón de herramientas justamente para regular e intervenir, y lejos de eso tira un número en una 7,7. noticia periodística como si fueran una consultora más que estaría opinando sobre lo que está pasando en nuestro Pero país. además alimentos que ayer me decían preventivamente en algunos casos, y como se sabe que después Alberto Fernández al asumir va a estar limitado, bueno, no va a poder arrancar el día siguiente y no es la intención tampoco porque se intenta hacer un acuerdo, aumentar así todo el tiempo todo, o autorizar para que se aumenten los combustibles, por consecuencia los alimentos. Algunos ya ahora están aumentando porque saben que después no lo van a poder hacer, diciembre y enero. Sí. Entonces por las dudas, ¿no? Y sin saber cuánto es lo que deben aumentar. Daría la sensación como que el gobierno ya se corrió de su lugar de gobernante. Digamos, Mauricio Macri parece que se corrió de su lugar de presidente y no está regulando y deja que el mercado actúe, que aumenten los precios de la nafta, de los alimentos. ¿Alguna vez lo hizo? Y en épocas electorales sí, Está bien, tomando una un vez, montón de programas. 2017. Sí, 2017 y este año para Sí, pero atenuar los precios. postergando. Con un montón de problemas. Recordemos que bajó la tasa a cero de algunos productos en el IVA y esto trajo problemas, no solamente porque los precios no bajaron, sino además porque tuvo un conflicto con las provincias. Y recordemos también, siempre se habla de que las provincias quedaron desfinanciadas, fueron a la Corte, obtuvieron su fallo para que la Nación les recupere, pero nunca se habla que el 11% del IVA financia la seguridad social, una seguridad social que viene desfinanciada desde hace mucho tiempo. Además, este gobierno también rebajó las contribuciones de la seguridad social, con lo cual hay problemas de financiamiento y esto del IVA tampoco ayuda, y es un gobierno que tiene que dar un montón de respuestas, este y el que venga, porque hay un montón de problemas. Los jubilados tuvieron una ley de movilidad por debajo de la inflación con un rezago de 6 meses y bueno, también nos encontramos con este tipo de medidas que todas tienden a desfinanciar el sistema de seguridad O social. sea que si yo sumo el 3.3 al 2.5, se lo cambio por el 7.7, me da una inflación real del 4.7, 5%. Entre 4 y 5%, Que se es la va a acercar real. al 5%. Que es la real. Esa sería si tomamos la inflación que dijo la Secretaría de O Comercio. sea, sería la más real, porque uno compara el bolsillo con el INDEC, 3.3, qué sé yo, sumando el 7.7, que está más cerca de la realidad, hablamos del 5%, que es lo que pronosticaban la mayoría de las encuestadoras. Sí, y además también si uno ve la tendencia, si uno por ejemplo mira la inflación acumulada del 2019 hasta octubre, siempre los alimentos están 2 puntos o más por encima de la inflación general. Por ejemplo, vamos un 42% de inflación acumulada en el 2019 y los alimentos están en un 44%. Y pasa lo mismo con la de los últimos 12 meses. Mientras tenemos un 50% de inflación interanual, Sí. estamos en un 52% cuando miramos alimentos. Y acá claramente Entonces, los resulta alimentos no muy extraño. bajaron. Esto está clarísimo. Todo el mundo que está del otro lado sabe que los alimentos no bajaron. Y anda al supermercado, Por lo claro. tanto, es una mentira. Ahora, las prepagas, a mí me llamó la atención porque una de las subas más importantes se da, por ejemplo, en prepagas. Algo que es real. Las prepagas han aumentado de manera Y indiscriminada 300 o 400% en los últimos 4 en los años. últimos años, O un claro. poquito más. Ahora, tiene que ver con la salud, ¿no? Yo siempre voy a lo mismo, Alejandra, los remedios, ¿no? La prepaga, lo que tiene que ver con salud. No sorprende, porque las cartas de los aumentos llegan todo el tiempo, pero es una de las subas más pronunciadas. Bueno, en la inflación interanual es un 70% solo en los últimos 12 meses. Y esto incluye las cuotas de las prepagas, pero también incluye los medicamentos, que para los jubilados también es un tema clave porque consumen muchísimos medicamentos. Recordemos también que el PAMI había recortado muchos de los medicamentos que antes brindaba. Del Entonces, bueno, 100%, esto claro. es un gran problema para los jubilados porque vieron crecer los medicamentos por encima del dólar, por encima de la inflación y, por supuesto, por encima de sus saberes Y jubilatorios. las prepagas también.
Sí, sí, las prepagas también. Lo que pasa es que los jubilados No tienen tienen prepaga, prepaga, tienen PAMI. De hecho, en los últimos 4 años aumentaron los afiliados y parte de la explicación de ese aumento de afiliados tiene que ver con que algunos que antes tenían una prepaga dejaron de tenerla y pasan al PAMI. No, y la otra también pasa que la salud pública está colapsada por la cantidad de argentinos clase media, fundamentalmente, que se fue a la medicina prepaga. Sí, se fueron muchos y además también las prepagas se adecuaron a esta modalidad low cost y empezaron a tener planes que no cubren todo, pero la verdad que hoy es un bien de lujo tener una prepaga. Las cuotas son altísimas y mucha gente no puede pagarlas. Y pasa siempre lo mismo. Cuando la economía está peor, hay más ajuste fiscal, lo que pasa es que hay más demanda también de la gente porque tiene más necesidades. Entonces se chocan esos dos mundos. Por un lado, un fuerte ajuste fiscal que llega a la salud, a la seguridad social, a la educación, y por otro lado, más demanda de la gente que cada vez tiene que acudir al Estado porque con sus ingresos no le alcanza. Hay un Estado ausente porque nunca controla cuánto ganan las prepagas. Sí, pero es un ajuste selectivo también. Ustedes Obvio. antes hablaban, por ejemplo, del reconocimiento que se les hizo por la inflación a las gasíferas. Sí. Entonces, a uno ahí dice, bueno, uno mira las cuentas públicas y dice, hay ajuste en las jubilaciones, hay ajuste en los subsidios económicos por el aumento de tarifas, hay ajuste en los salarios de los empleados públicos, hay ajuste en el funcionamiento de las universidades, hay ajuste en todos lados, pero en las gasíferas se les reconocen más de 20.000 millones. Y las eléctricas también, reconocemos todo lo que nos piden. Sí, de hecho, esto no es nuevo, no es de este, bueno, ahora estamos hablando de la compensación al gas de estos 24.000 millones, pero se armó un gran debate también cuando fue en las empresas eléctricas, claro, hace unos 2 años, ¿no? Fueron compensadas todos los fueron peajes. compensadas, realmente se desató una gran polémica. Alejandra, lo vemos en pantalla y yo lo quiero mencionar porque dice, hay una estadística, 2 de cada 10 chicos no pueden festejar su cumpleaños, ¿no? Menores de 4 años. Y esto, para que se entienda, tiene que ver con un informe de la UCA, con una investigación, y que es de lo más dolorosa, porque nosotros podemos hablar de cifras y generalmente mencionamos cifras cuando hablamos con economistas, la inflación, si es de 3,3, si es de 4, si es de más, pero se traduce en esto, ¿no? En que en la Argentina de hoy este ajuste fue selectivo y se decidió beneficiar a los que más tienen y perjudicar a los que menos tienen. Hay un dato que es terrible respecto de esto y por eso lo cuento. Habla de los chicos hasta 4 años, ¿sí? Pero si pensamos en los chicos de hasta 12 años, bueno, el porcentaje es menor, pero también hay muchísimos. Hay un 20% que no ha podido festejar el cumpleaños. Claro, cuando no hay comida, el festejo de cumpleaños parece ser una cosa menor, ¿no? Bueno, si no hay ni para comer, veíamos el ejemplo de Marcela recién, con 13 niños en la casa. Cuando no hay para comer, el festejo de cumpleaños, bueno, es algo que se puede postergar, pero es algo gravísimo. ¿Y gravísimo por qué? Porque un chico de hasta 4 años, un chico de 2, de 3, puede no recordarlo a lo largo de su vida. Un chico de hasta 12 años seguramente va a recordar que es él quien, y tal vez no quienes lo rodean, algunos amigos, compañeros de tu colegio, pero que él no pudo festejar su cumpleaños porque en su casa no había dinero. Y ahí es cuando resulta terriblemente doloroso y no un dato secundario, ¿no? Esa es la Argentina de la que hablamos y por eso hablamos en pantalla del festejo de cumpleaños. No porque sea lo más importante es comer hoy a la noche para muchos, es comer el fin de semana cuando los comedores están cerrados. Pero la verdad que es terrible lo que estamos contando. Sí, lamentablemente la crisis económica golpea siempre a los sectores más vulnerables y los sectores más vulnerables son los chicos y los adultos mayores. En los chicos la pobreza, la UCA la mide arriba de un 50% y en el conurbano bonaerense está en un 62%. O sea, la provincia que le queda a Axel Kicillof en cuanto a la pobreza tiene cifras que son muy preocupantes, más del 62, es decir, de 10 chicos, 6 no cubren las condiciones mínimas de alimentación. Y esto también lo veíamos, nosotros habíamos hecho un análisis desde el Centro de Economía Política Argentina, donde analizábamos cuánto cubría la UH. Y la UH cubre las necesidades proteicas de un niño hasta 2-3 años y después ya es insuficiente. Entonces también tenemos que rever cómo se ajustó, por ejemplo, la asignación universal por hijo, que es un plan clave. De hecho, parte de que se haya mantenido estable la sociedad argentina cuando hemos convulsionado tantos países cercanos tiene que ver con la seguridad social que tiene y por eso hay que cuidar el sistema. Muchas gracias, No, por favor, un gusto.